Donnie Yen, nacido el 27 de julio del año 1963, es un artista marcial, actor y coreógrafo chino, considerado por muchos como la mayor estrella del cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares de los últimos tiempos. Algunos directores y expertos del tema lo consideran el personaje de acción del momento, así como un soberbio actor principal que además se destaca por ser una estrella de acción. Yen figura como uno de los actores más rentables de Asia y uno de los mejores pagados, ganando más de 28.4 millones de dólares estadounidenses en tan solo 4 películas en el año 2013. La primera película en la que Donnie Yen trabajó como especialista fue en el film de producción chino titulado Miracle Fighter 2, producido en el año 1983. Sí, así es, 1983. Digamos de que a la fecha hace ya casi 35 años de su primer trabajo cinematográfico. En ese momento, Donnie era un joven de 20 años. Desde ese film del año 83 en adelante, él prosiguió trabajando en rodajes. Al día de hoy, siendo enero del año 2018, debemos de contabilizarle más de 65 películas. Desde Érase una vez en China, junto a Jet Li, Héroe, también junto a Jet Li, Duelo de Dragones, junto a Sammo Hung, o como Vampiro, en donde trabajó como enemigo de Wesley Snipes en Blade 2. La lista de películas sobresalientes es interminable. Sin embargo, la que lo destacó por encima del resto, la película que lo pasó de ser conocido a ser uno de los pocos números 1 indiscutidos del cine de acción y de artes marciales, fue su famosa trilogía de Ip Man. La primera, Ip Man, filmada en el año 2008, fue un salto cuántico en la vida de este actor. Luego, 2 años más tarde, en el año 2010, llega la segunda parte de Ip Man y supera con creces a la primera, que parecía ser insuperable. Cuando todo apuntaba a que nada podía superar a estas dos películas, 1 y 2, llega, en el año 2015, la tercera parte de la saga, en donde junto al boxeador Mike Tyson destrozan las taquillas con su ya predecible éxito. A pesar de haber trabajado en más de 65 films, hablar de Donnie Yen es hablar de Ip Man. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la película Ip Man fue tan famosa? Porque la película Ip Man, más allá de poseer excelentes tomas y coreografías marciales, con muchas peleas, muchas patadas y muchos puñetazos, tal como nos gusta a nosotros, más allá de los efectos especiales y de las muchas exageraciones características del cine de nuestra época, pretende ser un film biográfico, el cual relata la vida y obra de uno de los más grandes y legendarios maestros de las artes marciales que nos han brindado su conocimiento. Ip Man, o por su pronunciación real, Yip Man, los titulares amarillistas le titulan como el maestro de Bruce Lee. Y claro, es que Ip Man fue el hombre que transmitió los primeros conocimientos marciales de Wing Chun al astro del cine Bruce Lee. Nació en China en el mes de octubre del año 1893 en la provincia de Foshan durante la dinastía Qing. Su nombre completo, Ip Kai Man, no solo fue quien guió los primeros pasos del genio Bruce Lee en las artes marciales, sino que además fue uno de los primeros instructores de artes marciales, o Sifu, si queremos hablar correctamente, en enseñar el arte marcial chino de Wing Chun Kung Fu abiertamente. Tuvo varios estudiantes que después se convirtieron en maestro y que perpetuaron su legado tanto en Foshan como en Hong Kong. Fue el tercero de 4 hijos, su padre Ship Oidor y su madre Nyuk Shui. Creció y radicó durante su niñez y juventud en Foshan, provincia de Guangdong, recibiendo un nivel educativo de primer nivel, dado que su familia pertenecía a la clase alta y rica de la sociedad. Sus inicios en las artes marciales fueron cuando tenía 13 años. Allí, siendo un adolescente, comenzó a aprender Wing Chun con el maestro Chang Wan-song. Debido a la avanzada edad de su Sifu, Ip Man tuvo que aprender muchas de sus habilidades y de sus técnicas del segundo mayor discípulo de Chang Wan-song, el maestro New Chong-sok.
Luego de 3 años entrenando bajo la tutela de Chang Wan-song, su maestro Chang fallece. Uno de los últimos deseos manifestados por el Sifu Chang era que Chang Song-nyu continuara enseñándole a Ip Man y ayudándole a perfeccionar su arte. Sin embargo, tan pronto como esto sucedió, Ip Man se mudó a Hong Kong. Ya en Hong Kong y con 16 años, Ip Man asistió a la escuela en el Colegio de San Esteban. Era una escuela secundaria para las familias y los extranjeros ricos que vivían en Hong Kong. Según los relatos que llegan a nosotros a través de los hijos de Ip Man, Ip Ching e Ip Chong, ellos cuentan que cierto día su padre se encontraba rumbo al colegio como de costumbre, cuando de repente da cuenta de un policía que estaba golpeando indiscriminadamente a una mujer extranjera. Esto no era algo de extrañarse durante la dinastía Qing. Sin embargo, un joven Ip, con toda su sed de justicia, se sintió fuertemente indignado por la situación y se interpuso entre la mujer y su agresor. Los policías de aquellas épocas no andaban con vueltas para hacer de las suyas. La historia cuenta de que el policía trató de golpear a Ip Man por entrometido. El joven Ip, utilizando los conocimientos de artes marciales aprendidos durante su juventud en Foshan, evadió los ataques del enfurecido hombre y le golpeó fuertemente hasta dejarlo tendido en el suelo y con una herida de consideración. Luego de derribarlo, Ip Man y su compañero de clases salieron corriendo a refugiarse en la escuela, sentaditos y calladitos, que aquí nada ha pasado. Según nos cuentan, el compañero de clase le contó lo sucedido a un hombre mayor, a un vecino de su vecindario que vivía en el mismo bloque de apartamentos que él. Este hombre quedó muy interesado en lo sucedido, pero sobre todo quedó muy interesado en conocer al intrépido joven del relato, por lo que le envió una invitación con su amigo para que viniera a su casa y de esa forma relatarle él en persona sobre la anécdota de su enfrentamiento con el policía. La invitación fue aceptada. Una vez hechas las presentaciones y relatado lo sucedido, el hombre le pregunta a Ip sobre cuál era el arte marcial que él sabía y de qué manera lo había aprendido. Ip Man le contó sobre su estilo, pero le dijo de que no podía transmitirle mucho ya que era un arte marcial secreto y de que además él no lo entendería mucho, ya que se trata de temas profundos que para entender de esas cosas hay que ser un conocedor de las artes marciales. A pesar de esto, el hombre le insistió y le pidió que le mostrara sus primeras 2 formas, Sil Lim Tao y Chom Kyu, a lo que Ip Man accedió a mostrarle su técnica a través de las formas. Una vez ejecutadas, el hombre lo miró y le dijo que sus formas no eran buenas. Además de eso, invitó a Ip Man a practicar Chi Sao con él. El Chi Sao es una forma de entrenamiento que consiste en ataque y defensa controlada a través de la sensibilidad. Ip Man vio con esta invitación una oportunidad para demostrar a este hombre de que su Kung Fu sí era bueno. Pero fue golpeado y con mucha facilidad después de solo unos pocos movimientos. Pero claro, ¿cómo no iba a ser fácilmente golpeado si el hombre en cuestión era el más viejo codiscípulo de quien habría sido su maestro y mentor? Por lo tanto, de acuerdo a la tradición china, este hombre era el tío en artes marciales de Ip Man, o sea, su Sibak. Ese hombre era Leung Bik, discípulo de Leung Chang. Leung Chang fue su maestro y al tiempo fue maestro de Chang Wan-song, quien había sido el maestro de Ip Man. Después de aquel encuentro, Ip Man entonces continuó su formación tomando clases ahora con Leung Bik. A la edad de 24 años, Ip Man regresa a Foshan, su tierra natal. Para ese entonces, sus habilidades en Wing Chun estaban enormemente mejoradas. En Foshan, Ip Man se enlista en la policía. En ese momento, él no manejaba formalmente una escuela de Wing Chun, pero enseñaba a varios de sus subordinados, amigos y familiares ahí en Foshan. De entre los amigos de Ip Man se encontraban Kwok Fuk y Lun Kai,
quienes dedicaron sus esfuerzos a transmitir y enseñar el arte a un grupo de estudiantes. Fue entonces a través de ellos de que el arte del maestro Ip Man, el Wing Chun, en el área de Foshan y Guangdong se comienza a transmitir de generación en generación. Durante la ocupación japonesa, Ip Man encontró refugio en la casa de la villa de Guangfu. Luego de la guerra, regresó a Foshan para tomar de nuevo su trabajo como agente de policía. A finales de 1949, el Partido Comunista Chino ganó la Guerra Civil China. Ip Man era oficial del partido Kuomintang, contrario al de los comunistas. Cuando los comunistas llegaron a Foshan, el maestro Ip decidió escapar a Hong Kong sin su familia para que estos no corrieran ningún riesgo, ya que los comunistas chinos no tendrían ningún reparo en torturarlos hasta la muerte cuando supieran de que él era un maestro de artes marciales y que además pertenecía a la ideología contraria. Fue entonces en Hong Kong que Ip Man abrió al fin su primera escuela formal de Wing Chun. Fue tremendamente dificultoso, ya que inicialmente el negocio era muy pobre y precario, porque sus estudiantes solían permanecer solo un par de meses en sus clases. Convengamos en que los hongkoneses no tenían la sangre caliente, guerrera y marcial como la tenían los habitantes de nuestra querida Foshan. Debió de trasladar su escuela en 2 oportunidades en busca de mejores resultados. Fueron épocas de mucha crisis para el maestro. Para entonces, algunos de sus alumnos ya eran lo suficientemente cualificados como para difundir y crear sus propias escuelas. Algunos de los estudiantes y los descendientes de Ip Man se enfrentaron en desafíos y compararon sus habilidades con otros artistas marciales en combate. Sus victorias sobre otros artistas marciales y sobre otros estilos ayudaron fuertemente a reforzar la reputación de Ip como profesor. Le fue diagnosticado cáncer de garganta, una terrible y dolorosa enfermedad terminal que en pocos meses acabaría con la vida de este fenomenal guerrero. Aproximadamente 6 semanas antes de morir y ya viendo próxima la finalización de su vida, pidió a sus 2 hijos y su alumno, Lau Hong Lang, que lo filmaran mientras él ejecutaba las formas del Wing Chun. A pesar de su enorme voluntad y a su sacrificado esfuerzo, solo pudo filmar Sil Lim Tao, Chum Kyu y la forma del muñeco de madera. Sucede de que a ese grado de la enfermedad, él estaba padeciendo de muchísimo dolor y su estado general era muy débil e inestable sobre sus pies. Estaba a punto de ser filmado ejecutando Biu Ji, la forma del cuchillo y la forma del palo largo, cuando por prescripción médica se le pidió que no lo hiciera, ya que los cuchillos y la forma completa del palo largo requiere de una gran cantidad de energía para poder llevarlo a cabo. Fue el 2 de diciembre de ese año 1972 cuando nuestro querido Sifu Ip Man abandona su adolorido cuerpo y fallece, dejando detrás de sí un legado que ni en la más remota de sus fantasías él hubiera podido imaginar. A veces me pregunto si estos grandes maestros de vidas sacrificadas y muchas veces dolorosas pueden vernos desde el lugar en donde estén y saber cuán profundo han calado con su legado en nuestras vidas y en lo más profundo de nuestros corazones.